¿por qué no se muestran? Aprovechando que las personas estarían más preparadas a entender su llegada oficial al planeta. Sabemos que el tema extraterrestre actualmente se está haciendo eco dentro de la sociedad humana. Y es importante que transmitas algunos mensajes para todos que les lleguen nuestras palabras. Muchos hablan de que son un peligro para nosotros, otros tantos que son los demonios que quieren engañarnos pronto con grandes promesas cuya tarea oculta en realidad es desviarnos de Dios y hacernos creer que ustedes fueron nuestros únicos dioses. Otros simplemente simplifican el asunto diciendo que ustedes son nuestros hermanos mayores benignos y espirituales que nos ayudarán a dar el salto a la quinta dimensión con sus naves de millones de años de adelanto que roza entre lo físico y lo dimensional. Se ha escrito tanto, pero sabemos tan poco, que ya, al momento de dar las noticias de su existencia, las personas llegaron a la conclusión rápida que, de igual forma, habría que seguir trabajando el día de mañana, y no se dio mucha importancia. El progreso humano es lento, y sobre todo si se habla de la conciencia. Así como el niño no solo aprende a caminar desde cero, sino que también obtiene, en el proceso, madurez mental a desarrollar hasta la adultez. El acto de madurar es más largo que el simple acto mecánico de caminar. Del mismo modo te digo, con este ejemplo sencillo del aprendizaje humano, que puedes comparar con facilidad, a pesar de los avances tecnológicos de vuestra civilización, eso no significa que el avance de la conciencia esté al mismo paso. ¿Y esto qué tiene que ver con mis preguntas sobre la aparición oficial de su existencia a nosotros? Si revelamos de manera repentina y caprichosa nuestra existencia a vuestro mundo, se limitaría enormemente el significado profundo de lo que es, no solamente el significado de las muchas civilizaciones existentes ahí afuera, sino el significado completo del cosmos y cómo ello repercuten directamente en vuestro avance individual como también colectivo. Actualmente vuestra civilización está completamente distraída, observamos que lo están aún más en la actualidad, perdiendo en el proceso el pensamiento propio, esperando así que la ciencia, la política e incluso en lo que ustedes denominan como redes sociales en definitiva les diga en qué pensar, en qué creer y en qué confiar. Sin contar ya otros aspectos sociales como la religión, creando lamentablemente polaridades y confusiones. Es claro que una aparición no planificada y de manera inconsciente tendrá como resultado distintos escenarios no favorables para vuestra civilización y su progreso evolutivo. Siempre cuando una colonia de vuestro mundo ha conquistado a una con cientos de años de atraso, la colonia con mayor poder termina aplastando y dominando a la inferior, creando así guerras, esclavitud, estigmatización, racismo y toda clase de escenarios que muestra lo más bajo de la naturaleza humana. Es por esto que a pesar de nuestras fugaces apariciones desde el origen de la humanidad, ello conllevó a que muchas civilizaciones nos confundieran con héroes y dioses. Ahora en la actualidad se nos va a ver simplemente con fines estrictamente militares, sin tomar en cuenta siquiera ideas espirituales, filosóficas o adelantos científicos, a menos que esto último pueda favorecer a un poder minúsculo de turno en vuestro mundo y que se llegue a un tipo de pacto del cual naturalmente no se dará, puesto que vuestro mundo aún no está dominado por otras razones superiores que no sean solo el dinero, el poder y el dominio de recursos naturales en pos de favorecer a un pequeño grupo reducido de la gran pirámide social. Ya que la sociedad general y el poder, en conjunto, no se han mostrado interesados realmente en los otros dos primeros aspectos importantes como lo es el pensamiento crítico o incluso en asuntos espirituales no religiosos. Ya nuestra existencia está en medio de vosotros, desde hace muchos años atrás y de maneras insospechadas. Es natural esto, puesto que una civilización de decenas y cientos de miles de años de adelanto sabría cómo anticiparse a los intentos de una civilización joven en búsqueda de un contacto apresurado con nosotros. Siempre es deseable saber que en el universo no se está solo como planeta que conlleva no solo vida, sino inteligencia y voluntad, pero eso lleva su tiempo. Así como el niño pasa a una edad determinada a la adultez y tiene la fuerza para soportar ahora el devenir de las nuevas responsabilidades que conlleva dicha nueva etapa en su vida, de ser anticipada esa responsabilidad. Eso puede conllevar un proceso para nada aconsejable, dando como resultado una visión de la vida muy oscura.
Por lo que estoy entendiendo, ya los gobiernos saben, pero nunca dijeron de la existencia de ustedes. Entonces, de cierta manera, ¿los gobiernos hicieron bien en no decirnos nada? Esa pregunta, en su momento, vuestra sociedad se la hará a sus representantes, pero dudamos que la hagan, puesto que, actualmente toda noticia sobre nosotros en sus medios de comunicación lamentablemente estará manipulada. Es claro que ya sabían de nosotros, pero tuvieron que intoxicar, minimizar y crear cualquier tipo de burlas ante toda idea sobre los ovnis y la vida en otros planetas. Nosotros actualmente, desde una perspectiva política, representamos un verdadero peligro, ya que ustedes están completamente indefensos y vulnerables ante cualquier tipo de ataque que nosotros pudiéramos realizarlos de ser ese nuestro objetivo para con ustedes. Pero esa claramente no ha sido nuestra intención ni lo será, al menos para aquellas razas no humanas que trabajan para la luz, la conciencia y la evolución de la misma. Esto les puede sonar algo abstracto o místico, pero es un asunto tan serio como el mantenimiento continuo de una empresa humana. Y durante décadas, desde 1947 al menos, se dedicaron a ocultar esto. Y de la noche a la mañana, como si nunca supieron nada, como si también ellos se están enterando al mismo instante que las personas, se abren ahora a la posibilidad de vida inteligente en otros planetas, cuando en realidad esta desclasificación estuvo pensada por su parte y planificada hace mucho tiempo atrás, abarcando posibilidades militares y sobre todo que la noticia se dé a conocer de tal forma que provoque la total indiferencia de las nuevas generaciones, básicamente. Acostumbrarlas completamente a ver al mundo a través de una pantalla pequeña a que simplemente dedicar algunos minutos de su tiempo a mirar al cielo nocturno como hacían antes sus ancestros. Y todo esto será acomodado de tal modo para que las personas terminen pensando, creyendo y escuchando solo aquello que aquellos líderes quieren que ustedes vean y perciban como la verdad. Si el día de mañana ellos quieren hacer creer que nosotros somos los demonios de la Biblia o los nuevos invasores de la humanidad, tendrán los guiones, la tecnología y el poder para que todos crean tal escenario. Y esto hace que sea más difícil mostrar la otra cara de la moneda de una realidad más antigua que vuestro mismo planeta. Ya todos los seres humanos tienen una predisposición a que cualquier forma distinta de humanoide, ya sea de cuerpo o de rostro, será etiquetada como algo feo, que debe ser apartado o erradicado de inmediato. Todo esto ha sembrado un miedo enorme ante cualquier tipo de cambio o posibilidad de vivir la vida distinto a como ustedes están acostumbrados a ver la vida. Es por ello que no solo es venir y hacer presencia. El ser humano crea prejuicios inmediatos, tiene costumbres y una historia que debe poco a poco alinearse a proyectos más grandes a favor de una conciencia mayor, en vez de buscar siempre la comodidad de una vida tan efímera de tan solo 80 años, que es menos que un parpadeo para el universo y menos de un año para nosotros. En pocas palabras, ustedes son los buenos y nuestros gobiernos son los malos. ¿No te parece que tu discurso está sacado de un guión barato de conspiración? Entiendo estas cosas que me estás diciendo, e incluso, para serte sincera, me sorprende que ustedes los extraterrestres hablen de espiritualidad y evolución, cuando en nuestro mundo, en películas y series, nos han acostumbrado a que ustedes eran unos seres aberrantes, feos y despreciables que querían siempre crearnos algún tipo de maldad. Muy pocas veces o ninguna mostraban escenas donde había realmente una conversación de ver cuáles eran sus intenciones. Eso no pasaba. De una vez venían con sus grandes naves y sin explicaciones destruían ciudades o por una extraña razón el planeta de su origen estaba por destruirse y necesitaban alimentarse de uno nuevo y joven como el de nosotros. Algo así como si ustedes tuvieran la misma mentalidad, necesidades e intereses como nosotros. Todo esto que me dices me cambia un poco el panorama de cómo serían las cosas de ser así tal y como me lo estás contando. Es claro que, al ver por décadas las mismas escenas, ya en nuestra mente colectiva, a mi entender, ya tenemos muchos prejuicios sobre ustedes incluso antes de haber confirmado la existencia de vida en otros lugares del espacio. Por lo tanto, y disculpa mi insistencia, se entiende mejor por qué nosotros y los gobiernos sobre todo vamos a tender siempre a una sospecha razonable de cuáles son los reales intereses detrás de tan palabras bellas que podrían dar. Puesto que,
cuando hay tecnología militar con capacidad de aniquilar civilizaciones enteras. Por más tratos de paz, siempre se corre el peligro de que presionen el botón de esas armas y empezar así un ciclo de guerras. El mensaje no es incentivar que crean en una conspiración, el mensaje principal es incentivar al pensamiento propio. Luego las conclusiones a las que puede llegar cada uno es un camino personal que deben recorrer. Solo os damos un mensaje de que no se confíen, puesto que, como sociedad, no tienen las suficientes herramientas para poder discernir lo real de la ficción, mucho menos en este instante donde se pretende más bien unir lo virtual y lo real, para invisibilizar luego dicha línea y que todo se perciba como lo mismo. Donde ya empezaron a crear una realidad virtual, una inteligencia artificial y un montón de directrices para que el humano salga menos de sus hogares. De haber querido invadir a vuestro mundo, querido visitante, ya lo hubiéramos hecho. De querer optar por vuestros recursos, nunca hubiéramos esperado que ustedes se hubieran desarrollado hasta tener armas para defenderse. Mucho menos hemos estado para robar vacas o que ustedes se coloquen conos de anime para que se comunicaran con nosotros. Esos objetivos no pertenecen al menos a nuestro plan. Tenemos como obligación el respeto del libre curso de cada planeta del cosmos y no crear cualquier tipo de escenario que influyan en ustedes alguna creación de religión o movimiento que ceda su voluntad hacia seres más poderosos, ya que la humanidad siempre ha sufrido de ese defecto, de querer crear dioses o buscar soluciones externas en seres superiores a ustedes, cuando el mayor poder ya lo llevan dentro de cada uno de sus almas, el espíritu del cosmos, que para ustedes en Occidente y en Oriente lo denominaron Dios. Nos han dado a nosotros muchas categorías, pero todas las suposiciones se quedan cortas por la ignorancia de los orígenes físicos, filosóficos y espirituales por el cual el cosmos fue creado por la causa centro primera. Pero hablar de esta causa, hablar de aquel ser que ustedes le dicen Dios, implicaría barrer y eliminar por completo lo poco o lo mucho que ustedes han logrado por sí solos en sus libros que denominan sagrados o en su ciencia que denominan infalible pero que curiosamente a cada rato rectifican y mejoran. Y esto, la búsqueda de Dios, la ciencia del cosmos y la confianza ante lo que no se puede verse en la presente vida, va mucho más allá de cualquier cosa a lo que hayan rezado o buscado. Es como, nuevamente usando el ejemplo de un niño, viniese un adulto y le quitara a un niño de 2 años los juguetes y las películas animadas y forzarle así a que tenga que aceptar la vida humana adulta y todas sus implicaciones que ella conlleva, solo porque los juguetes y películas son simplemente ficción e imaginación del niño, pero en el proceso estaría ignorando por completo que precisamente son herramientas que le ayudarán mejor a recibir el mundo real cuando crezca. Entonces, creyendo que le está haciendo un bien, le está quitando decenas de etapas de un solo golpe, solo por el capricho de querer mostrarle la verdad del mundo antes que domine siquiera el lenguaje. Tanto la ciencia como la religión han estado divididas solo por el hecho de la demostración de un Dios o de la inexistencia del mismo. Pero esto, con el devenir de los siglos y de los milenios ambos se irán uniendo y terminarán estrechando sus manos a fin de seguir descubriendo el universo que los rodea, sin que eso conlleve a crear otras formas de dogmas inamovibles ya sean científicos y religiosos. El científico debe estar más abierto de mente de escuchar más a los que hayan tenido alguna experiencia personal espiritual y la persona que creen en asuntos más allá de los físicos tocando así a los asuntos de la fe. Debe unir a su fe todo avance científicos a su fe particular, aunque aparentemente, en el momento, no confirme su fe e incluso aparentemente la debilite. Puesto que precisamente, su fe dicta que existe un Dios creador que se sobrepone a las leyes del universo, por lo tanto, el científico no hace más que descubrir los efectos de las causas invisibles, aunque por el momento el científico no vea ninguna causa aparente. Por tanto, allá fuera, en el cosmos, no solo hay civilizaciones que puedan ustedes sentir como buenas, también las hay más egoístas con sus propios intereses alejados de intenciones espirituales. Hay tantas cosas como ustedes pueden imaginar, pero al final del túnel hay una salida. Pero no deben esperar a que nosotros les salvemos.
Cuando el mundo pase la larga temporada materialista y se dé cuenta que es solo un instrumento y no un fin, estará más abierta a una nueva temporada de luz donde la ciencia y la espiritualidad comenzarán un nuevo camino dentro de una misma universidad, porque ya se habrán dado cuenta que ambos rigen al mundo y no solo una postura inflexiblemente de manera arrogante, creyendo que tienen la bandera de la verdad y del entendimiento de las cosas. La idea es ir parando el acelerado proceso de una vida material que inevitablemente los llevaría a una autodestrucción, creyendo que están en el mejor punto de su historia, cuando por dentro siguen estando más vacíos y faltos de sentidos y propósito. Donde ya no puede saciar esa hambre interna que fue depositada ahí para evolucionar, y esa sensación no mal entienden con la necesidad de comprar otra casa nueva, otro coche nuevo o seguir la siguiente moda de turno. Esto sin contar un sinfín de intereses que los llevaría a guerras incontables por los recursos en el futuro inmediato. ¿No se han puesto a pensar qué pasaría si el día de mañana o en pocos años cae al planeta un asteroide inmenso? ¿O haya una crisis como nunca han visto? ¿O se acabe un recurso natural del que dependan mucho? La salida de las crisis es mediante la conciencia de toda herramienta material y no en el uso discriminado de los mismos. Estamos conscientes que un mensaje como este siempre será interpretado de mil formas, así como hicieron con las vidas de algunas personas que hablaron de esto mismo en el pasado en un lenguaje más simple para personas que ni sabían leer ni escribir, pero tenían más hambre de los significados y propósitos que ahora. Sabemos que en el mundo hay demasiada pluralidad como para encontrar la verdad en un solo sitio. Sabemos que el mundo está dominado por unas personas que no les interesa el avance planetario sino solo el avance y crecimiento de su poder político y financiero. Sabemos que muchos de los aparentes infortunios fueron planificados cruelmente. La bondad nunca tendrá fama, así como tampoco la verdad. Es por ello que éstas residen en el corazón de cada uno de ustedes. Busquen estos tesoros dentro de ustedes antes de pretender cambiar el mundo. Por ahora es suficiente que cada uno cambie su mundo interior y se materialicen en sus obras. Pero atención, todos tienen un espíritu, no se dejen engañar bajo los engaños y confusiones del relativismo filosófico, el materialismo científico o la pluralidad de muchas religiones que se creen tener la verdad sobre otras. La humanidad por mucho tiempo se ha perdido en un laberinto, en un destino incierto. Pero si observan, varias veces han recibido señales. Una llamada que comienza principalmente dentro de cada ser humano. Pero mientras crece la lógica sin el acompañamiento de la consciencia, la intuición se desvanece enfriándose el amor en sus corazones. La lógica no concibe nunca la idea de que la poesía y la ciencia puedan coexistir. Como si sentimientos y pensamientos no habitasen en un mismo cuerpo. Pronto la humanidad va a dejar atrás esa guerra interior, buscando así la respuesta definitiva que está tan cerca pero tan lejos. Está en lo profundo de sus almas para ser encontrado, brillando como una estrella una y otra vez en constante latencia. La luz brillará iluminando el camino, pero los hombres de ciencia aún no la han podido ver, porque solo ven la luz física que pasa por sus ojos. Pero como se dijo un día, lo material es temporal, pero lo esencial es invisible a los ojos. Esta luz siempre estuvo allí en todos lados, en toda la vida. Brillante y divina, de todas las formas y maneras. Es una predestinación de luz y vida que está a disposición de todos donde nos convertimos todos, sin excepción de razas, especies, planetas o sistemas, en compañeros constantes de este destino. Son pulsos de sensaciones, latentes en lo profundo de la inspiración, dirigiendo señales de la fuente de luz. En tiempos de indecisión siempre hay un consejo susurrante que no impone en vuestro interior. Siempre es cuestión de hacer silencio y escuchar. La voz de la intuición responde cuando el espíritu llora. Cuando las emociones mezcladas se confunden, se enciende una lucha conmovedora que despierta a la conciencia de algo mayor que solo la vida material. La razón sin consciencia puede desviar la guía latente del espíritu y volver a los viejos caminos conocidos de la desesperanza y el sin propósito. El espíritu de la creación está presente en toda la vida. La perfección divina es ensombrecida por todas las luchas materiales. Toda esta percepción superior se desvanece cuando la razón gobierna la mente.
pero cada encarnación deja un rastro detrás invaluable. Hay una fuerza universal que surge de la fuente primera y causa de todo. Conduce al alma a nuevos horizontes del espíritu. Es el abrazo de lo divino enviado desde sus esferas espirituales. Algo infinito para vuestras mentes finitas. Algo atemporal para prestar refugio en el despertar de los sentidos y de la mente. Todos hemos sido prisioneros del tiempo velados en la oscuridad, pero la luz interior descubre los signos de los tiempos y finalmente encuentra el significado de la vida. Resiste, hijo de la luz, las falsas tentaciones en tu interior. Llena tu espíritu con puro aliento de luz. Criatura en la tierra son los hijos sonrientes del espíritu. Cada creación es parte de la unidad, de la que no hay futuro, ni presente, ni vida mortal pasada, sino una llamarada que arde rápidamente. Enorme ignorancia rodea al mentiroso, pero la verdad nos traerá la luz, y con ella la libertad. Confíen. No estáis solos. El fenómeno ovni es un tema bastante importante que siempre hay que tratar, puesto que hay demasiada polarización y aún más la va a haber en el futuro, con estos temas de las desclasificaciones por parte de los Estados Unidos, con respecto a una parte de la población, un sector que va a decir que los extraterrestres son demonios, no son hijos de Dios, que son entidades que van a desviar los caminos de Dios para con los seres humanos, para desviarlos y llevarlos a ideas equivocadas y confusas. Hay otro extremo por parte de los estudiosos de la metafísica o algunos sectores que trata a los seres venidos de las estrellas como personas o como entidades casi angelicales que nos van a guiar a una quinta dimensión o algo así por el estilo, y que básicamente son nuestros hermanos mayores de una federación galáctica de luz y que hay que confiar completamente en ellos porque son los que nos van a venir a salvar básicamente. Y estos dos polos han sido muy comunes durante muchas décadas con respecto al tema de hablar del fenómeno ovni o de la existencia también de la vida de seres inteligentes de cualquier otro lugar en el espacio exterior. La idea con esta historia, con este relato, con esta conversación a modo de ficción, es realizar una reflexión con respecto al tema de una civilización hipotética que ha sobrevivido y ha vivido durante muchos miles o millones de años y que tiene cierta sabiduría con respecto a estos temas y las supuestas o hipotéticas razones del por qué en la humanidad no han hecho oficial su existencia, las razones de por medio que hay en torno a ellos. Si te gustó la historia, puedes comentar qué otras preguntas tú hubieras hecho si hubieras estado en la posición de la protagonista de esta historia, y quizás en el futuro pueda yo crear otra conversación involucrando esas preguntas y así continuar con la reflexión. Mi nombre es Simón Guardia y te invito a este canal, a Proyecto Orión, donde te doy la más cordial bienvenida y estamos tocando diversos tipos de temas, como por ejemplo este de los extraterrestres o de la espiritualidad, o también investigaciones como la de Mauro Viglino o César Silva con respecto al cristianismo primitivo, la Biblia y otros orígenes de lo que sería la religión y otros muchos temas más. Sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.